Bueno, listo. Bueno, este es mi currículo. La idea es que hagamos algunas secciones interactivas, tampoco es que los voy a poner a estar ahí quieticos, porque eso de verdad, yo creo que el cerebro procesa hasta cierto punto. Y esta diapositiva se las traje, simplemente puse como aleatoriamente, no es que tenga algún conflicto de interés con la industria, sino es porque tenemos una cantidad de inhaladores que yo veo en la consulta que me llegan y yo no sé ustedes por qué les dejaron eso. Y yo me pregunto, ¿será que es que a veces uno no entiende por qué le dejaron un Trelegy a un paciente que tiene un Gol A, por ejemplo? ¿O por qué le dejaron un Trelegy al paciente que tiene Gol B? O sea, esas son preguntas que uno se debe hacer en un momento que va a dejar un inhalador. ¿Por qué le voy a enviar este inhalador al paciente? ¿Cuál va a ser el motivo de que yo voy a dejar ese inhalador? No pasa. Allá. Esta es la evidencia de la guía y digamos que como definición tenemos que es una enfermedad común, prevenible, tratable, limitación persistente al flujo de aire. Y aquí quiero que me alcen la mano, siendo muy sinceros, ¿quién sabe interpretar una espirometría? Yo sé que los estudiantes de pronto de quinto, de cuarto, que han visto algunas clases en fisiología pulmonar, sepan interpretar una espirometría. Pero ¿cuántas personas de aquí saben interpretar una espirometría? Porque pasa como con la radiografía, uno mira el informe pero no mira la imagen. Asimismo pasa con la espirometría, se limitan al mirar la conclusión. Y tal vez la conclusión no es realmente lo que quiera decir la espirometría. ¿Algunos saben interpretar una espirometría? ¿Los residentes? Bueno, que se debe a anomalías alveolares o de las vías respiratorias y las exacerbaciones y comorbilidades. Esto es para nosotros un impacto mortal porque cada vez que un paciente con una enfermedad pulmonar va a un servicio de urgencias, pues es mala calidad de vida y es un compromiso en su función pulmonar. La enfermedad pulmonar es una de las 3 principales causas de muerte y en el 2012 el 6% de todas las muertes mundiales. Entonces, esta es la prevalencia, 6% de los adultos. Aquí en el infradiagnóstico yo les traje unas gráficas porque decimos que nosotros, algunos pacientes están subdiagnosticados, otros están supradiagnosticados. Mayores de 40 años, la prevalencia es el 11%, si ven es más en hombres que en mujeres, y 11% entre los que nunca han fumado. Y aquí están las causas de riesgo, que son obviamente la parte genética, el tabaquismo. Esto es algo importante y es inhalación de partículas tóxicas, gases, contaminación del aire, anormalidades del desarrollo pulmonar y mutaciones, como sabemos, de la deficiencia de alfa-1 antitripsina. Entonces, esta limitación del flujo reversible y irreversible del flujo de aire, aquí me perdonan, es la relación BEF1 capacidad vital forzada menor a 0,7 postbroncodilatador en la espirometría, no es prebroncodilatador. O sea que cuando uno ve una espirometría con una relación menor a 0,7 pre, eso no es EPOC. Tiene que tener unos factores de riesgos y mirar el post en la espirometría. Y asimismo mirar las anomalías fisiológicas, si tienen enfisema, si están atrapados, si el paciente tiene disminución del BEF1, el PRINCE es un nuevo término que se venía hablando desde hace varios años y es ese paciente que tiene la relación conservada con el BEF1 bajo. Entonces, es ese paciente que tiene relación normal y que va a empezar a tener disnea o le llega al consultorio con disnea, ha tenido antecedentes de tabaquismo y ustedes miran la relación en la espirometría tanto pre y post, normal, pero el BEF1 está bajo. Y aquí esta me parece súper importante, esta gráfica que digamos que salió el año pasado y que uno ve pre-POC, por ejemplo. Entonces tiene o espirometría postbroncodilatador, la relación, y IO. Es decir, que yo tengo muchas cosas que ofrecerle al paciente o que solicitarle antes de definir si el paciente se encuentra en un EPOC o si no se encuentra en un EPOC. Y hablan de que si su relación está normal, mirar si tiene bronquitis crónica definido como tos y flemas por más de 3 meses, por más de 3 años, y o mirar la capacidad de fusión de monóxido de carbono, el BEF1, que se declina a 40 mililitros años, el BEF1 menor al 80%, y o enfisema medido por tomografía o alteraciones del remodelamiento vascular.
Y si ustedes ven acá EPOC, la relación está menor a 0,7, con bronquitis, disnea, fatiga, LSO baja, puede tener hiperinsuflación, hipoxia, hipercapnia, enfisema o engrosamiento de la vía aérea. Entonces, perdón. Aquí en la clínica, como siempre yo he dicho, todos los pacientes de neumo tosen y sibilan y les da disnea. Todos. Yo no he visto el primero que me diga, no tengo tos. Todos llegan por tos. Entonces todos tendrían EPOC. Pero la idea es que ustedes empiecen a preguntarle al paciente cómo se está ahogando, haciendo qué cosas se está ahogando yendo al baño, se está ahogando caminando un paso ligero, se está ahogando subiendo escaleras, cuáles son sus factores de riesgo. Y estos son los factores de riesgo que uno debe tener en cuenta, sobre todo el riesgo ambiental. Hay que preguntarle al paciente a qué se dedica, qué ha hecho la mayor parte de su vida, a qué ha estado expuesto en su casa, qué fábricas hay cercanas, quién en la casa fuma o fuma otro tipo de sustancias como se las puse acá. Y esto es importante porque si ustedes ven, me imagino que todos han visto la narguila. Y resulta que esto ya nosotros tenemos estudios, donde nosotros tenemos acá los cigarrillos, pues la narguila basada en tabaco y las que están libres de tabaco, y si nos empezamos a dar cuenta, tanto el monóxido de carbono como los aromáticos policíclicos, los hidrocarburos, el formaldehído, el acetaldehído, es casi 3 a 4 veces mayor que el del mismo cigarrillo. Entonces, ¿qué dicen cuando uno lee? Dice que si usted se fuma o se inhala más bien, el volumen inhalado de esta narguila va a equivaler en una sola tacada a 2.5 paquetes de cigarrillos. Y ese es como un mensaje clave que les quiero dejar hoy. Entonces, hay que preguntarle al paciente si está inhalando otras sustancias y qué tipo de sustancias, vapeos, narguilas, tabaco, tabaco de segunda mano, todo tipo de sustancias que entren. El pulmón se hizo para respirar aire puro. Todo lo que se ingrese a la vía aérea va a limitar su capacidad y va a hacer que su fisiología pulmonar cambie. Y pues acá tenemos las exposiciones a biomasa y las exposiciones ocupacionales, como ven acá. Esta página me parece a mí muy importante y todos la pueden tener. Eso a nivel del mundo. Esta fue de, ponle tú, creo que el lunes. Y ustedes se pueden meter ahí y poner así, IQI, y ustedes ven acá, estos son el número de partículas de exposiciones y la calidad del aire. Cuando la calidad del aire está menor a 50, pues aparece bien. Y son pocas las zonas donde están menor a 50, de ahí para allá, pues ya se imaginarán. En Colombia aparece Cali, aparece Medellín y aparece Bogotá. Hay unos días donde Bogotá se encuentra inclusive en 200. Solo hay un día donde Cali estuvo en 36, que fue el día sin carro. Pero todos la pueden tener y averiguar qué clase de calidad del aire están respirando. Y eso es importante porque si vieron, nosotros la exposición y la contaminación al ambiente también tiene factores de riesgo para desarrollar la enfermedad pulmonar obstructiva. 50% de los factores atribuibles a la enfermedad pulmonar. Entonces acá era donde yo les decía que tenemos pruebas de función pulmonar, que el criterio que propone la GOL es obstrucción al flujo de aire, poco reversible o no reversible, y que tenemos un 10 a 95% infradiagnosticados y un 5 a 60% sobrediagnosticados. ¿Y esto por qué es? Esto es por esta curva que ellos ponen ahí, y es que uno va a tener varios patrones. Uno es que a partir de los 30 años, todos tenemos como cuidar el pulmón más o menos, digamos que toda la vida, pero hasta los 30 años lo que tú le inhales, de ahí para allá va a empezar a tener repercusiones. ¿Por qué? Porque después de los 30 años pasa, como le pasa al riñón que declina también su función pulmonar, así declina la función renal, perdón, así declina la función pulmonar. 30 mililitros año después de los 30 años. Y si uno le inhala partículas que per se van a hacer una agresión en la vía aérea, pues ya no va a ser 30 mililitros año, sino más. Entonces esos son los pacientes que digamos son normales, que son los verdes, y es aquí empieza más, a ellos lo ponen como desde los 25 años y van declinando, va declinando, va declinando, va declinando, y realmente no es que tenga un EPOC. Yo puedo tener 70 años, no tener factores de riesgo y tener una relación en 0.65 POS. Entonces, ¿yo tengo EPOC? No. Ese es como el principal mensaje que quiero que revisen en las espirometrías. Porque las espirometrías siempre te van a reportar si está obstruido o no. Y muchas veces, digamos que el límite inferior de normalidad, cuando se compara con la relación,
Pues no hay estudios que de verdad como lo equiparen y digan uno es mejor que el otro. Aquí vemos que son pacientes que tienen pulmones chiquitos, pero que no tienen tampoco enfermedad pulmonar. Como eso está medido por talla, por edad, por índice de masa corporal, pues yo puedo ser más bajita y tener una capacidad pulmonar menor que el que mide 2 metros. Y no necesariamente tengo EPOC. Y aquí vienen los otros pacientes que es que declinan muy rápido, como son los rojos, empezaron con una capacidad pulmonar casi del 90, pero si ven ya a los 40 años la tienen caída casi al 50. Eso se llaman declinadores rápidos. Entonces uno siempre tiene que comparar las espirometrías en el tiempo, mirar qué tanta función pulmonar tenía el año anterior comparada con la nueva que les lleven. Y los otros pacientes son pacientes que han tenido exposiciones y que realmente esa es su declinación. Y aquí es donde yo les decía que tenemos un sobrediagnóstico y subdiagnóstico. ¿Qué pasa en los pacientes que son jóvenes, por ejemplo, y les ha dado tuberculosis? La guía ya sacó la taxonomía del EPOC, es decir, que de la enfermedad pulmonar, es decir, que no siempre es por cigarrillo, sino que también van a haber infecciones que te llevan a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, acá vemos que la relación y el envejecimiento hace que uno pierda ese retroceso elástico pulmonar. Entonces, pues se va a declinar su función pulmonar. Es lo fisiológicamente normal. Pero cuando yo tengo un paciente de 50 años, si yo me paro aquí, un paciente de 50 años, su capacidad vital es mayor a 0.70 y puede que él haya fumado o no haya fumado. Entonces, cuando uno tiene un paciente y cree que está normal o más o menos normal, tiene que seguirlo en el tiempo. Uno no puede dejar ese paciente que tiene factores de riesgo, que ha estado expuesto, que más su papá fuma en la casa, que ha tenido factores de riesgo, y decirle, no, usted no tiene poco. Ese paciente pronto está en su límite y hay que mirar el siguiente año cómo se comporta. Cuando un paciente empieza a tener disnea al ejercicio es porque realmente está ahogado. O cuando un paciente empieza a tener disnea en reposo, es porque está más ahogado que cuando hace ejercicio. Entonces, esas son cosas que uno dice, pues tan bobo. No es bobo, porque cuando ellos se visten, ellos te dicen, antes me peinaba, ahora ya no me puedo ni peinar, doctora, no soy capaz de alzar los brazos porque me ahogo. Y digamos que sacó las definiciones que son EPOC temprana, que es más que todo relacionado con un principio biológico, donde puede tener o no percepción de síntomas. El EPOC leve, realmente en EPOC leve simplemente se describe la obstrucción por espirometría. El EPOC joven, y es paciente entre los 20 y los 50 años, que con frecuencia pues no se trata. La enfermedad pulmonar obstructiva o PREPO, que ya vimos cuáles son los criterios que deben ustedes tener en cuenta, fisiológicos, de bronquitis, de tomografía, de pruebas de función pulmonar, y este término que me parece súper importante y es el PRIMS, y es esa relación BEF1 capacidad vital forzada mayor a 0,7 post-broncodilatador y el BEF1 menor al 80% de la referencia post-broncodilatador. Esto corresponde del 7.1 al 20%. Entonces llega el punto donde me los mandan como asma, porque la relación está normal. Y uno va a ver, y el asma, todos sabemos que es una obstrucción reversible, que cuando le ponen, tú haces una espirometría y le ponen el inhalador, el paciente dilata. Y dilata 12% o más de 200 mililitros. Entonces, eso no es un asma. Además que el asma se diagnostica con clínica, no con espirometría. Es como un conjunto, pero en realidad uno sabe cuando un paciente tiene asma, es atópico, se exacerba en las noches, le da tos todo el tiempo, tose como un perrito, se cae seco. Entonces, en esta clasificación, esta es la taxonomía que yo les venía diciendo, genética, por anormalidades del desarrollo. Acá viene la alfa-1 antitripsina. Por cigarrillo, exposición a tabaco, vapeo y cigarrettes, cannabis, exposición a biomasa o polución del aire, que ya vieron la página, la pueden investigar. Les pido el favor que la revisen porque en realidad es importante. Uno siempre debería revisar qué tipo de calidad de aire está respirando. Por ejemplo, cuando salen a hacer ejercicio. Niños que la infancia le haya dado infecciones y la tuberculosis. Y los pacientes con VIH, digamos que tener una pseudomona o una infección por pseudomona acelera esa declinación del BEF1 y la TBC se ha visto que tiene un riesgo o un OR de 2.59 para EPOC y el VH 1.1.
Y en los pacientes con asma tienen 12 veces mayor en tener EPOC. No es que haya ya un overlap EPOC, asma, eso es diferente. Tiene una y tiene la otra. Puede tener las dos. Digamos que en las consideraciones siempre preguntar por la disnea si es progresiva, si es persistente, si se está limitando al ejercicio, si tiene sibilancias recurrentes, si su tos es crónica y los factores de riesgo. Y dentro de las otras causas de tos, pues todo el mundo tose, porque tiene rinitis, porque tiene reflujo, porque tiene asma, porque toman alapril, porque tiene SAOS, porque en la noche le da mucho reflujo, entonces tose. Entonces siempre la tos no es indicativa de POC o de la enfermedad pulmonar obstructiva. Y estos son los diferenciales diagnósticos que no me voy a parar ahí porque son un montón. Yo digo que todo el mundo en neumología tose. Aquí viene la espirometría y era cuando yo les decía a ustedes que si alguno estaba o familiarizado con la espirometría. Y aquí le tengo esta que yo sé quién nos puede ayudar. De pronto Andrés. ¿Alguno sabe qué tiene esta espirometría? Cami. Yo sé que está un poquito borrosa, pero ahí se ve. Por curva se ve. Mujer, 66 años, 1,48, 70 kilos, no fumado. Pues lo que vemos aquí es que la relación está, la curva, ok, ahí está. La curva sugiere, esta es una curva típica del paciente que tiene restricción ahí como se ve. ¿Listo? Obstrucción, perdón. Pero cuando vemos los valores, la relación está disminuida para el teórico de la paciente. El mejor de la paciente siempre fue 57 y el límite inferior es 67. Sugiere entonces que hay un compromiso restrictivo y cuando vemos los valores tanto obstructivo, perdón, y cuando vemos los valores tanto la parte del BEF1 está disminuido y también la capacidad vital forzada está disminuida, pero pues puede ser por el grado de obstrucción que tiene la paciente. Bueno, se puso nervioso Andrés. Esto es una curva volumen-tiempo y acá quiero que sean bien juiciosos cuando vayan a ver una espirometría. La curva volumen-tiempo tiene que durar 6 segundos y entonces les toman a los 3 segundos y les mandan EPOC y ustedes me lo mandan como EPOC. Eso no, primero no es interpretable. ¿Sí? Esta es la curva y aquí viene la curva flujo, donde ustedes si ven, esto es lo que la paciente debería hacer para su edad, talla, altura, peso, etnia. Y uno ve como la curva tiene como la gráfica tiene una curvita. Y aquí esta es la expiración y esta es la inspiración. Uno ya dice está obstruida. Pero cuando uno ve la relación, el EPOC era pre o post broncodilatador. Post. Entonces, donde se van a ir a revisar es al post, 58. Si tiene factores de riesgo, probablemente tenga un EPOC. Y ahí es donde uno viene a clasificar la severidad. Hizo 960 mililitros. 960 mililitros es acávea. Es decir, que esa paciente está muy ahogada. No tiene ni para respirar 1 litro. Si entienden la espirometría, ahí es donde yo les digo que es muy diferente cuando uno dice, voy a diagnosticar un EPOC porque realmente estoy entendiendo lo que me están mandando. Y cuando uno mira el post, pues tiene 1,10. Pero resulta que cuando uno hace la diferencia responde al broncodilatador. No puede ser. Vamos a pasar un poquito rápido porque ya me alzaron y yo no creo que tenga 5 minutos. En el seguimiento, pues mirar las decisiones terapéuticas, considerar las alternativas, las intervenciones no farmacológicas y acá es donde sobre todo me voy a centrar. Este es la gráfica de si la clasifican leve, moderado, severo según los predichos del POS. Y estos son los grados de disnea que les hago énfasis que pregunten que, si se está ahogando a 100 metros, si se está ahogando haciendo ejercicios, si se está ahogando subiendo escaleras. Está la escala de CAT, donde ustedes deben preguntar la tos, el dolor en el pecho, las sibilancias, deben preguntar el sueño, la energía con la que se levantan los pacientes. Y la guía inicialmente lo que nos hizo fue reunir A, B y E. Y nos dice, si tiene un paciente con MMRC 0,1 y un CAT menor a 10, pues está ubicado en este lado en un A.
y si tiene un MMRC mayor a 2 con CAT mayor a 10, está ubicado en un B. Puede tener 0 o una exacerbación, ojo, que no lo lleva a hospitalizaciones. Entonces hay que preguntarle el año anterior cuántas veces lo hospitalizaron, porque a este paciente no le van a dejar Trelegy. Y en el grupo E, que fue cuando se unió, nosotros siempre decíamos que no entendíamos la diferencia entre un C y un D, y pues nos dieron la razón y las unieron. 2 o más exacerbaciones moderadas y una que lo lleva a hospitalizarse. Ahí es donde el paciente se clasifica en un E. Siempre mirar todos los test que ustedes pueden pedirlos, todos los pueden pedir, todos pueden enviarlos al neumólogo, una caminata, una difusión, una radiografía, una espirometría, un TACAR, todos. Eso no es que, ay no, eso es del neumólogo, no, se puede enviar al paciente con eso. Y estos son los diferenciales diagnósticos. Entonces, en aras del tiempo voy a sobre todo mirar estos 3 puntos. Siempre el paciente debe tener la abstinencia al tabaquismo o la cesación de tabaco, la actividad física y las vacunaciones. Vacuna de influenza, vacuna de neumococo, vacuna de difteria, rehabilitación pulmonar, COVID, herpes y la de DTPA. Y digamos que esta influencia se sabe que reduce sus exacerbaciones. La del SOSTE sobre todo protege contra la varicela en los pacientes mayores de 50 años y esta que está recomendada en los pacientes que cada 10 años para todos los adultos con inmunización previa completa. La neumocócica, pues digamos que tenemos la 13 y la 23, uno siempre trata de darle la 13 a las 8 semanas, la 23, 4 a 8 semanas, y está indicada en los pacientes con mayores, de entre 19 y 64 años, sobre todo si tienen enfisema, asma o han sido trasplantados, y para todos los mayores de 65 años. Y esto es una cantidad de inhaladores que yo les decía a ustedes, y digamos que en aras de resumir, uno siempre espera, yo sé que 3 broncodilatadores dilatan más que uno, eso está claro. Si yo le doy 3, está claro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo he visto que llegan los pacientes fluticasona, bilanterol, tiotropio, lodaterol. Todo eso no suena igual. ¿Y yo por qué le estoy dando 2 broncodilatadores de la misma familia? Entonces uno se tiene que preguntar si ese es el inhalador del paciente, si realmente le voy a dejar un LAMA-LABA con corticoide y cuáles son las indicaciones sobre todo el corticoide. Porque aquí es fácil, aquí dice combine SABA o SAMA, que es betador de acción corta con antimuscarínico de acción corta, fue superior. Si le da LABA y LAMA, pues es mejor. Si le da LAMA, pues tiene menores en las exacerbaciones. Y siempre se prefiere un solo inhalador. Siempre se prefiere un solo inhalador para los pacientes. ¿Cuál es mejor, doctora? Depende. No todos los pacientes son capaces de hacer este esfuerzo que para nosotros es muy fácil, para ellos es muy difícil. Entonces hay inhaladores que les facilitan que entren las partículas a la vía aérea. Aquí hay algo importante y es las otras terapias, que no me voy a centrar mucho en ellas en aras del tiempo, y cuándo iniciar esteroide inhalado. Ojo, el esteroide inhalado, que sale por estos 2 artículos donde se vio la disminución de las exacerbaciones comparadas con la terapia dual, es paciente que tenga historia de hospitalización y exacerbaciones, más de 2 exacerbaciones por EPO cada año, eosinófilos con recuentos de 300 e historia concomitante de asma. Entonces no a todos les van a dejar triple terapia, porque yo he visto que el Trelegy es muy bueno para que todos lo formulemos, pero realmente siento, y es lo que siento en la consulta, que no tienen las indicaciones claras. Y entonces el inhalador que claramente lo va a mejorar, después me viene a mí el proceso para decirles que ese no era la indicación de ese, usted no tenía la indicación de ese tratamiento. Estaba con beta 2, no se exacerbaba, no tenía hospitalizaciones y le ponen triple terapia. Eosinófilos no los miraron. ¿Quién mira a los eosinófilos? Bueno, ahí se las dejo. A favor del uso, una exacerbación moderada por año de eosinófilos entre 100 y 300, y digamos que pues está contraindicado en eventos pues que haga exacerbaciones de neumonía a repetición, eosinófilos menor a 100 e infecciones por micobacterias. Y aquí es donde viene la evidencia que nos soporta que nos va a impactar en mortalidad. Claro, la triple terapia nos impacta en mortalidad por los 2 estudios, el IMPACT y el ECTOS. Fumar, dejar de fumar con un HR del 1.18, la rehabilitación pulmonar. Entonces al paciente se le puede dejar manejo y enviarlo a una terapia de rehabilitación pulmonar. El oxígeno, que tiene unas indicaciones, la ventilación mecánica no invasiva y el volumen, las terapias de reducción de volumen. En cuanto a la cesación de tabaco,
Tenemos terapia combinada, terapia farmacológica e intervenciones no farmacológicas. Esto es lo que usted debe hacer con su consultorio. Realmente me interesa es que hagan este test y le pregunten cuánta dependencia de tabaco tienen. Si no saben hacer cesación de tabaco, pues nos lo envían a neumología, porque realmente un paciente, ya vieron, que una de las cosas que les impacta en mortalidad es dejar de fumar. Y pues acá tienen su sensibilidad. La alfa-1 antitripsina realmente se argumenta de hacerlo casi en todos los pacientes. Tenemos otros como suplemento nutricional, educación y rehabilitación. Y esa rehabilitación pulmonar debe estar más o menos de 6 a 8 semanas con un entrenamiento supervisado al menos 2 veces a la semana. La idea es hacerla 3. Siempre debe tener un entrenamiento que incluya entrenamientos de resistencia, entrenamientos de intervalos, fuerza, resistencia, miembros superiores, miembros inferiores. Realmente para nosotros es muy importante que si un paciente tiene manejo con su técnica inhalatoria adecuada y percibe disnea del ejercicio, pues nosotros lo mandemos a hacer ejercicio, lo mandemos a rehabilitar. ¿Por qué? Porque es que el inicio temprano de la rehabilitación siempre se ha dicho y nosotros tenemos que seguir enfatizándolo en lo que le va a disminuir la mortalidad al paciente. Y cuando está hospitalizado, empezarse a realizar 4 semanas posteriores al alta. También incluyeron la telerehabilitación. Estas son las intervenciones que tenemos nosotros por neumología, que no me voy a centrar mucho ahí por el tiempo. Y aquí tenemos el manejo de la enfermedad pulmonar, mirar siempre las exacerbaciones, los síntomas, el CAT, la necesidad de rehabilitación, la necesidad de oxígeno, su vacunación, sus comorbilidades y si realmente tiene una obstrucción por espirometría. Y lo que ustedes pueden hacer muchas cosas. Ustedes ya vieron que ustedes pueden hacer muchas cosas. No necesariamente tiene que llegar con el salbutamol sin absolutamente ninguna prueba a un consultorio de neumología. Vamos a pasar rápidamente. Este es el inicial manejo farmacológico. En el grupo A se propone broncodilatador. Siempre tratar de que sea uno solo, ya saben, MMRC 0,1 CAT menor a 10 con 0,1 exacerbaciones. Y en el grupo B, lama-lava con MMRC 2 y CAT mayor a 10. Y en el grupo E, que ya saben que son 2 o más exacerbaciones o una que lo haya llevado a hospitalización, siempre el paciente debe tener terapia completa. Yo siempre he dicho que para uno pautar un Trelegy o una triple terapia, el paciente debe tener todo: vacunación, rehabilitación, terapia. Hay algunos pacientes que realmente se exacerban o han tenido 2 hospitalizaciones, una de ellas es en UCI, tienen eosinófila y uno dice, no, venga, este paciente sí definitivamente tengo que dejarle la triple terapia. Pero uno lo que logra ver es que de entrada tienen triple terapia y ¿cuántas veces he exacerbado? Ninguna. Ninguna. Revisar los síntomas de disnea, revisar qué también está haciéndose el inhalador y si definitivamente ese no es su inhalador por técnica, por partículas, pues cambiárselo y mirar si lo que requiere es otro tipo de inhalador para ese tipo de paciente. Aquí vienen las exacerbaciones y el manejo de la disnea. Aquí en la disnea les quiero decir algo y es que en todos los pacientes, cuando un paciente se exacerba hay que buscar la causa de su exacerbación. TEP, neumonía, bronquitis, falla cardíaca, siempre tienen muchas comorbilidades, las cuales nosotros tenemos que buscarle la causa si su patología pulmonar está controlada. Y en el grupo A, como vieron todas las vacunas, la actividad física y la cesación de tabaco, y en el grupo B y E, la rehabilitación pulmonar. Estas son las prescripciones de oxígeno: presión arterial de oxígeno menor a 55 o entre 55 y 60 con falla cardíaca derecha o eritrocitosis o poliglobulia, donde ustedes deben definir por unos gases arteriales si el paciente es candidato a oxígeno o no. Y pues el intervencionismo, digamos que lo voy a pasar rápidamente por el tiempo. Cuando un paciente se exacerba, ustedes pueden pedirle todo esto dependiendo de la clínica. Si tiene una neumonía, si tiene clínica de embolismo, si tiene clínica de falla cardíaca, si tiene clínica de derrame pleural, de neumotoras, para que ustedes vayan solicitando los exámenes en un servicio de urgencias. Y finalmente, pues mirar la escala de severidad. Yo creo que cuando un paciente se encuentra muy severo, ya no logran ni siquiera emitir voz. Entonces ellos, cuando no logran emitir voz, están realmente muy ahogados.
Por último, o ya terminando, la ventilación mecánica no invasiva en pacientes que tengan hipercapnia. En pacientes que tengan SAOS, pues digamos que la presión continua va a depender de las características del paciente. Y tenemos metaanálisis que sí nos avalan esto, y es que siempre que un paciente se exacerbe, debemos revisar los gases arteriales posterior a ese evento y mirar si la presión arterial de CO2 en reposo está mayor a 45. No durante la exacerbación, sino cuando el paciente ha salido de esa exacerbación. Seguimiento de 1 a 4 semanas, revisar el tratamiento, reevaluar las técnicas, reevaluar la necesidad de oxígeno, reevaluar la capacidad de ejercicio, los síntomas y comorbilidades, y de 12 a 16 semanas, sobre todo medir la espirometría. Y para cáncer, todo paciente que tenga un índice paquete de año mayor a 20, en la guía de la NCCN, que es la de cáncer de pulmón, es mayor a 20, en esta guía nos lo ponen como 30, entre los 55 y los 80 años, para ver qué tanto. La idea es hacer screening con TAC de baja dosis, que acá en Colombia pues infortunadamente aún no podemos hacerlo adecuadamente por términos de lectura y porque no todo el mundo está familiarizado con la lectura del TAC de baja dosis en aras de costo adicionalmente. Ver enfisema, ver historia familiar de cáncer y la presencia de limitación al flujo de aire. Entonces, como ya sabemos, mirar siempre la vacunación, mandar al paciente a nutrición. Es súper importante que ellos tengan un poquito más de masa muscular, que ustedes ven que ellos son súper desnutridos. La mayoría están muy con pérdida de su peso, con pérdida de su masa muscular. Y aquí nos pone la parte de POC, de la parte de COVID, donde el paciente puede tener un COVID leve, un COVID severo o llevar a un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Este es el manejo, que yo creo que el COVID nos enseñó a todos cómo se maneja. Y el seguimiento, una checklist que usted debe hacer, sobre todo mirar las exacerbaciones, mirar el COVID, mirar el esputo, mirar la fatiga, mirar la tos, mirar la disnea, mirar la limitación al ejercicio. Como conclusiones, la primera conclusión que quiero que se lleven es si realmente el paciente que ustedes tienen al frente tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Realmente su paciente tiene un EPOC? O ustedes están mandando al consultorio un paciente que tiene un límite normal para su edad, su talla es 80 años, menor a 0,7, y es normal. Es normal que se decline la función pulmonar. Lo segundo es que ustedes miren si el paciente se está haciendo el inhalador bien. Eso lo pueden hacer ustedes. Y resulta que cuando llegan al consultorio, ningún paciente sabe manejar el inhalador. Ustedes se pueden meter a YouTube, poner el nombre del inhalador que tiene el paciente y hay un montón de videos. Vea, es Piolto. Y entonces les explican cómo hacerlo. Oxigenoterapia, ya vimos que aumenta la supervivencia. Rehabilitación, aumenta la calidad de vida y la supervivencia en los pacientes. Definir el LAMA, LABA y esteroide en casos muy precisos. O sea, tenemos que también pensar en los costos del sistema y en todas las triples terapias que se están formulando sin indicación. Y por último, el manejo debe ser multidisciplinario. Rehabilitación pulmonar, cuidado paliativo, geriatría el que necesite, familiar el que necesite, medicina interna el que necesite, la vacunación, el neumólogo, o sea, el radiólogo, el nutricionista. Todo es un conjunto, uno no puede actuar solo, menos cuando uno tiene tantas dudas de una patología y cuando debe ser una patología que se debe manejar de forma integral. Gracias. Listo, muy amable la doctora Vanessa con una charla tan clara y tan completa. Vamos a seguir con la charla del doctor